como venimos diciendo, necesitamos estacionar en un lugar especial para motos que no estamos encontrando. Pero lo gracioso es que no veo ninguna moto estacionada en ningún lado yo. No, ni siquiera motos circulando. Y tampoco veo ningún... El único policía que vimos fue el que nos dijo que no miráramos la cámara, Sí, que prestáramos atención. Tiene razón. sí. Pero bueno, a ver, si uno está haciendo un video para YouTube, ¿cómo hace para no mirar la cámara? Tienes que mirar la cámara si estás hablándole a la cámara. Uy, este semáforo es más largo también que Esperanza. Larguísimo. Sí, por favor. Y está apretando el calor con mucho cariño, ¿eh? ¿Cuánto hace que estamos parados acá en el semáforo? No sé, pero es largo, ¿eh? Sí, sí. Ahí vamos. A ver si podemos estacionar. No, no es parking de moto. Ese es un parking para discapacitados. Ah, Está la moto. Había una moto ahí. Sí, pero está mal puesta la moto. Si es un lugar, Sí. un lugar especial para alguien con capacidad reducida, Sí, no. Eso es no tener respeto por el otro, ¿viste? y sí. No está bueno eso. Acá dice parking de moto, mirá, justo. Ah, sí. Encontramos uno. Justito. ¿Bajo? Sí, sí. Dale. Ay, qué suerte. Sí. Espera. Espérame, no te muevas. ¿Qué Ahí pasa? está. Espera que te doy la cámara, toma. Quiero apagar esta. Dame, te la apago. Lo que pasa es que cuando está con la carcasa esta, se dificulta apagarla. Ahí va. Apagando. Bueno, ¿Me la meto en el Buenísimo. bolsillo, querés? bueno. Qué suerte que estacionamos Uy, mirá. un parking de moto. Se abre, hay que tener cuidado. Dame. Bueno, voy a estacionarla. Va bien, ¿no? Sí, bien, bien. Que no se vaya a abrir la tapita esa. ¿Será necesario, che, ponerle candado? No, ¿no? Yo no creo, ¿No decís que no? no creo. ¿Lo tuyo es fe o lo tuyo es conocimiento y certeza? Lo mío es fe. ¿Lo tuyo es fe? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Espera. Voy a sacar algo. No sé si con la cámara se puede ver, ¿no? Pero estoy todo... No sé si se ve, pero bueno. Creo que no. Está todo pegado. Igual es una sensación que muchos conocerán, ¿no? Se Sí. pega la ropa espantosamente. Bueno, ahora los equecos van a caminar un poquito. Espera que se disfrace la equeco Carmen. Después, antes de entregarla, vamos a hacer un pequeño... Mira quién te está esperando. Sí, el dron, che, ¿no? No pude Todavía no hemos podido volar el dron en ningún lado. Sobre todo... Ay, me está ahorcando. Allá. Está. No pudimos porque creo que ya lo estuvimos contando, ¿no? Ahí en la zona donde estamos parando están con práctica los pilotos de la Fuerza Aérea de Italia. Y están pasando, está bárbaro, ¿no? Hemos podido filmar y va a formar parte del video algunas tomas pasando los aviones de caza, pero vienen, no uno, sí, y lo que más me sorprende es que todos vienen con armamento. Les he contado mínimo hasta 4 misiles o elementos similares portados en las alas. Un espectáculo, ¿no? Ahora, si uno se pone a pensar para qué están pensadas esas cosas, es horroroso que todavía en el siglo XXI sigamos hablando de armamento para matarse uno con otros. Pero bueno,
pasaban durante la noche, vibraba todo. Te das cuenta los motores que tienen. También muy lindo motor tiene la moto esta, ¿sí? La verdad que estoy contento con esta motito. Estamos ahí. Sí, se viene portando bien la moto. Pero después vamos a hacer un videito chiquitito. Nosotros no hacemos, ¿cómo se llama esto? Review. Porque no tengo ninguna capacidad técnica como para dar opiniones técnicas. Pero sí tengo la posibilidad de dar opiniones como usuario, como hemos hecho en algunos. Así que después, previo a enterrarla. Previo a entregarla, vamos a hacer un pequeño review de usuarios, porque le vamos a haber hecho casi como 2000 kilómetros, no sé, una barbaridad, en pocos días. Hasta ahora se viene comportando muy bien, con una reacción bárbara. Me llama la atención el motor, parece que fuera monocilíndrica, ¿viste? Sí, hace ruido. ¿No? Y tironea un poquito. Uy, tironea, hace toc, toc, toc. Eso es porque, bueno, no tiene, o lo tiene medio mal o no tiene aceleración electrónica, al menos suave como tiene la niponesa. Bueno, usted dice, bueno, ya salió con la niponesa. Y bueno, la niponesa tiene una aceleración. Es una señorita. Y la Tiger también. Son dos duquesas, ¿no? Van así, despacito. Esta es más tosca. Esta nos hace acordar mucho a la Himalaya, ¿te acordás? Sí. A la ligustrina. Y suena como si fuera monocilíndrico, no sé. Pero es hermosa, ¿eh? Sí. No, los amantes de las BM no se enojen porque es hermosa. Sí. Muy linda, la primera experiencia con esta marca y con este tipo de moto de marca, y más que satisfactoria. Sí. Considerando también que es una moto alquilada y que, bueno, lógicamente las motos alquiladas no tienen los mimos que tienen las motos de la gente. Che, ¿qué pasa ahí arriba? ¿Febo? Che, Febo, no, sí, que no vengamos con cosas raras, Febo, ¿eh? Así que bueno, vamos a caminar. Bueno, está bien, es que vos sabés que yo soy tímido y me cuesta hablarte. Me vas de cámara, ahí está. Mirá qué lindo, qué parejita bonita. Mirá qué bonito, ¿Cómo se llama la calle? Vía Tiberio de Chiani. Bueno, vamos un poquito por acá. A ver, vamos a ver unos apartamentos acá, cuánto están los precios para tener una idea, como vimos ayer. Apartamento en el centro de Udine, una casita lateral, un departamento lateral, en un edificio elegante, con 2 habitaciones, comedor, cocina, 2 baños, y además con un lugar para dejar tu autito o tu moto, o el auto o la moto de tu suegro, de tu suegra, de tu hermano, de tu primo, de tu tío, de tu amigo, de quien quieras. Venite acá a Il Fortino, que te lo dejan solamente a 280.000 euros. ¿Qué querés? Che, no pierdas más la ocasión. 280.000 euros. Bueno, pero había por menos ahí. Sí, bueno, pero igual, mamma mía, ¿no? Como se dice acá. Un poquito carito. Mira, bueno. Hablando de locuras, pasamos por la puerta número... No, 33. 33, no es el loco, el 22 es el loco. Bueno, el más loco todavía. No, 33, la edad de Cristo, claro, porque ni Cristo te lo compra. Ahí está, ahí la arreglé. Bueno, acá, mirá, están... ¿Qué es esto? Deo Redemptori, Dios Redentor. La están arreglando, sí. Mi scusi, è aperta lì la chiesa? Possiamo entrare? ¿Sí? Qué hermosura, mirá. Mirá qué antiguo, ¿qué es eso? Se escuchan los martillazos de afuera, pero miren qué hermoso, ¿qué es esto? Miren, vamos girando juntos. Miren qué lindo que es. Una hermosura, miren qué bonito. Ahora vamos a hacer unas tomas en silencio para disfrutarlas, pero una hermosura, re antiguo es esto. Sí. Y los frescos que hay en el techo.
Virgen, el confesionario, otro confesionario más. Mira qué hermoso el órgano allá arriba. El techo no solamente tiene frescos, tiene todos trabajos de relieve alto. Mira qué bonito este altar de la Virgen con las columnas salomónicas. Ahí en ese cartel dice: caminamos con Jesús para ser una grande familia. Caminamos con Jesús para ser una gran familia. Nosotros siempre decimos que todos los seres humanos somos una gran familia con independencia del credo, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque somos todos iguales en definitiva. Muy bonitos, muy bonitos. Mucha gente en bicicleta y mucha gente mayor en bicicleta. Te diría que la mayoría de los ciclistas son mayores. Sí, exacto. Me lo sacó de la boca. Es más común ver gente grande, pero grande 70 para arriba, Sí. En bicicleta. Y hemos visto un montón de gente grande en bicicleta con zapatos, pantalones chupines, saco, Con corbata. traje. Oh, re elegante, sí. Sí. Mirá acá arriba los frescos en este edificio y al lado el balconcito, miren. Ay, Dios mío, qué cosa. El señor ese que pasó en bicicleta, no le hace honor a los ciclistas, venía despotricando con lo que evidentemente debe ver que son los turistas. Porque acá en algunos lugares de Europa ahora hay como una movida en contra del turismo. Y bueno, qué sé yo. ¿Y No qué voy a... decías? No sé, algo de los turistas como que son parecidos a lo que se deposita en el inodoro, ¿viste? No sé. Mucho no lo entendí, porque debe ser un dialecto. Pero miraba con cara de pocos amigos. Habrá tenido una mala mañana el señor, o una mala noche, o una mala mañana recordando la mala noche, qué sé yo. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Eso condimenta. Y también nos hace pensar un poquito en esto que venimos diciendo, ¿no? Lo fácil que es tratar de vivir todos en paz y lo difícil que lo hace el propio ser humano. Miren, la verdad no podía dejar de mostrarles esta construcción que decíamos desde lejos. Miren qué bonita que es. Esta y la de acá enfrente también, ¿no? Y toda la calle que sigue. Todo por acá. Este edificio, una belleza. Y llegamos. Ah, mirá ahí. Mercado del Peixe, mercado del pez, del pescado. La verdad que todo muy bonito, muy prolijito como lo que venimos viendo hasta ahora. Hermoso, sí. Y acá tenemos el área peatonal, que en italiano se dice área pedonale. Vamos a mostrar el cartel para que no haya dudas. Y acá el camión este que quiere dar la vuelta, no sé, a ver. Vamos a filmar esta operación. Ahí está, área pedonale. A ver la maniobra del camión. Suerte que es pedonal el área, ¿no? Yo te digo que acá enfrente hay un café que se llama... ¿Te recuerda a algo? No, ¿a qué? Es el mismo que nos trató mal allá cerca de Spilamberto. Ah, Así que no vamos a tomar un café. Sí, un restaurante cerca de Spilamberto que también tenía... Pará, que está doblando este. ¡Eh! Bravísimo, mamma mía. Bueno, decía el lugar ese que dice Carmen. Está ahí enfrente. Sí, ni lo vamos a mostrar porque era un señor que tenía restaurante y tenía también hotel. Fuimos a averiguar para alojarnos. Bajó Carmen de la moto. Si ustedes vieran lo mal que la trató, le gritó, no sé, con la cara le insultó, le dijo, no tengo lugar, váyanse y dice, y saquen la moto de ahí que están molestando a la gente que come. Saquen la moto de ahí. ¿Saben cuál era el ahí? La calle. O sea, estábamos en la calle. Estábamos en la calle y al tipo le molestaba que estuviéramos ahí, pero mal. Y la verdad, chicos, ¿qué quieren que le diga? Si me tratan mal a mí,
no me importa. Como dicen acá los italianos, me ne frega. Ahora, si la tratan mal a Carmen, no. Así que, como siempre ayudamos a todos, vamos a decir que a ese lugar no vamos a ir y cada uno que nos pregunte, le vamos a decir que no vayan. No damos el nombre expresamente ni lo filmamos por una cuestión de respeto, por ser más respetuoso de lo que a lo mejor los otros se merecen. Pero cuando en privado nos pregunten, che, ¿qué tal? ¿Conocés tal lado? Sí, ¿qué tal es? No vayas. Sí, ¿No? tal cual. Bueno, ya largamos un poquito de bronca. Mira, está atrás de la pantalla ahí. Mira, pasamos así. Ni te miramos, no existís, no existís, no existís. Acá se cierra el camino, ¿eh? Se cierra arriba de nosotros, mira. Uy, pero mira qué bonito. Qué macana que hayamos salido acá. Qué lástima, che, haber salido de este lugar, mira. Justo, mira, sí, Bueno, en varios lugares que hemos ido nos han dado la bienvenida con los campanazos. Sí, sí. Ahí hay un callejoncito y allá también. Sí. Vamos a ver el cartel ahí que dice la chiesa. Es una iglesia, ya sabemos que es una chiesa. Les voy a mostrar el piso. Bien de la época de los romanos, parece. Sí, bien rústico. Mira, vamos a dejar el pie de Carmen ahí para que vean. ¿Eh? Ahí está. Dice Chiesa di San Giacomo, iglesia de San Giacomo. 1399. Otra vez nos está saludando. Fue consagrada en 1406. 26 años. 626 años, 6 siglos, casi 6 siglos y medio. Muy bonita. Hermosa. Está con la puerta cerrada. Después nos vamos a fijar si podemos entrar. Yo no quiero que la gente siempre diga estos están haciendo bromas, ¿viste? Porque no es la idea del canal ser bromista. Vamos a tomarnos un momento para la reflexión cultural. Tenemos la iglesia esta del siglo... Adelante. Gracias, señora. Tenemos esta iglesia del año 1399, lleno de historia, llena de cultura. Y al lado una pizzería. Por supuesto, no hay nada como la cultura. Y parte de la cultura italiana es comer pizza. Así que nos dejamos de papa y vamos a comer una pizza. Bueno. Vamos a comer una pizza y después seguimos. Después vemos si podemos entrar. Nos fijamos ahora si está abierta la iglesia antes de comer pizza. ¿Estos qué son? ¿Policías o de tránsito? Simpatiquísimos los muchachos de la poli, no querían salir. Los muchachos de la poli, me salió muy porte, los muchachos de la poli, ¿no? Los señores de la poli no querían salir en escena, pero... Yo caminaría un poquito por acá y volvería por la otra calle. ¿Por dónde? Por esta y volvería por la de allá. ¿Por ahí detrás? Bueno. Y ahí vemos. Dale. Miren el callejoncito. Ah, no Chiquitito. tiene salida. Bueno, no importa. Párate al medio, ahí vemos un... Vamos a volver a molestar para atrás. Chiquitito. Sí. Si abrís los brazos, guarda el casco, ¿eh? Sí, si abre los brazos Carmen... No, porque se le cae el casco o golpea el casco y puede ser una tragedia. ¿Qué decís? Caminemos acá un poquitito. Pero la Real Academia Española de Letras. Me voy a acercar allá a hacer una foto. A ver si vos podés tener... Ahí, yo tenemos esto acá. Mira qué hermosa. Ahí. Y al lado de la plaza, a continuación de la plaza, primer callejoncito, segundo callejoncito. Esta es la vía de la Mercerie. Mercerie, ¿sería Mercerie o Mercerie? No sé si es en francés. Y esta, Vía del Herbe. A ver si se acuerdan cómo se llama esta planta. Yo la conozco como chiflera, ¿no?
Me parece que decía que era así, Chiflera, ¿puede ser? Puede ser. Si alguien se acuerda, nos lo deja en los comentarios. Vamos caminando por esta callecita y a ver si encontramos el cafecito. Miren las celosías. Qué buen sistema el de las celosías. Oh, mira qué lindo, Coffee and Drinks. Mira, el prosciutto, ¿eh? Sí. Parece que es largo. Vamos hasta allá y venimos ya a tomar el cafecito. Me imagino los amigos que nos están viendo del otro lado diciendo, che, ¿cómo la tiene con el cafecito este, eh? ¿Se acuerdan esa y dale con pernía? Y dale con pernía. Ah, madre mía, no termina más esto. Mirá lo que es esto. Miren lo que es esto, gente, por favor. Miren lo que es esto. No, va a tener que esperar el café, vamos a seguir caminando.